Elena Morales nunca imaginó que una simple investigación cambiaría su destino para siempre. A los 32 años, trabajaba como periodista de investigación en el prestigioso diario La Verdad de Buenos Aires, siempre buscando la historia que definiría su carrera. Nacida en una familia humilde de Córdoba, había conquistado su lugar en el competitivo mundo del periodismo porteño a base de noches sin dormir y una determinación férrea. Pero aquella mañana de otoño, cuando recibió la invitación para cubrir la gala benéfica de la Fundación Esperanza en el Hotel Alvear Palace, no tenía idea de que estaba a punto de adentrarse en una trama que mezclaría amor, peligro y revelaciones que sacudirían los cimientos de la alta sociedad argentina. El Hotel Alvear Palace brillaba como un palacio de cristal contra el cielo nocturno de Buenos Aires. Elena ajustó el vestido prestado de su hermana por 10ª vez, sintiéndose completamente fuera de lugar entre la élite argentina que circulaba por el Salón Dorado. La gala de la Fundación Esperanza era el evento del año, y ella estaba allí no para celebrar, sino para trabajar. Como periodista de investigación, sabía que eventos así eran verdaderas minas de oro para captar conversaciones sobre negocios sospechosos y contratos públicos cuestionables. El salón hervía de conversaciones discretas, risas cristalinas y el tintineo de copas de champagne que costaban más que su salario semanal. Jóvenes herederos danzaban con socialites vestidas de manera deslumbrante, mientras empresarios cerraban acuerdos entre canapés y caviar. Elena observaba todo desde un rincón, tratando de no parecer tan desplazada como se sentía. Los comentarios mordaces sobre la periodista intrusa en la fiesta llegaban a sus oídos como pequeñas dagas. Fue cuando levantó la vista que Elena percibió que estaba siendo observada. Un grupo de empresarios señalaba discretamente en su dirección, comentando algo que no lograba escuchar completamente. El desconfort crecía a cada segundo, y comenzó a preguntarse si debería abandonar la misión. Fue entonces que un hombre alto, de hombros anchos, que lucía perfectamente el smoking a medida, apareció junto a su mesa como si hubiera surgido de la nada. Sin pedir permiso, se sentó en la silla a su lado con una naturalidad desconcertante, como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. «Finge que estás conmigo». Las palabras salieron bajas, casi un susurro, pero cargadas de una urgencia que hizo el corazón de Elena acelerarse. Ella intentó descifrar si estaba ante un juego o una situación realmente seria, mientras él mantenía los ojos fijos en el grupo de empresarios que observaba su mesa con curiosidad indiscreta. «Están comentando sobre ti y que estás sola», continuó él. «Si no te importa, podemos fingir que venimos juntos». Su perfume era una mezcla sofisticada de sándalo y especias, evocando memorias de lugares distantes. Alejandro Mendoza se presentó extendiendo una mano fuerte y elegante que transmitía confianza. «Elena Morales», respondió ella, sintiendo una extraña corriente eléctrica recorrer su cuerpo al estrechar su mano. Como por arte de magia, las miradas de reproche y los cuchicheos cesaron, sustituidos por expresiones de interés respetuoso. Pero ¿por qué un extraño necesitaba tanto fingir estar con ella justo aquella noche? Durante la hora siguiente, Alejandro interpretó el papel de acompañante con una naturalidad que dejaba a Elena intrigada. Le acercaba la silla con caballerosidad, llenaba su copa con discreción y hacía comentarios inteligentes que la hacían reír de verdad. Ella comenzó a olvidar que aquello era solo una actuación, perdida en sus historias sobre viajes alrededor del mundo y los desafíos de mantener una carrera empresarial en Argentina. La conversación fluía con una facilidad sorprendente, como si se conocieran desde hacía años. Cuando la orquesta comenzó a tocar y las parejas se dirigieron a la pista de baile, Alejandro se levantó y extendió la mano hacia ella. Había algo de comando y algo de protección en el gesto. Elena aceptó, aunque los zapatos prestados amenazaran su estabilidad a cada paso. En el centro del salón, envuelta por sus brazos, se sintió transportada a un mundo paralelo donde todo parecía posible. Alejandro bailaba con naturalidad y elegancia, guiándola con una firmeza que la hacía sentir segura. «Bailas muy bien para alguien que parecía tan nerviosa hace poco», le murmuró cerca del oído, su voz grave contrastando con la intensidad de sus ojos penetrantes. «Y tú finges muy bien para alguien que claramente está escondiendo algo», replicó Elena, sorprendida por su propia osadía al confrontarlo de aquella forma. La risa de él, baja y cálida, pareció calentar todo el ambiente alrededor, creando una burbuja íntima en medio de la multitud tan elegante. La química entre ambos era innegable, casi palpable, y eso asustaba a Elena más que cualquier peligro que hubiera enfrentado durante la noche. Cuando la música terminó en acordes suaves, Alejandro la condujo hacia la terraza externa,
donde la brisa del Río de la Plata traía un alivio refrescante del calor del salón. Las luces de Puerto Madero se extendían como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, y la ciudad parecía vibrar de vida nocturna. Allí, lejos del peso de las miradas curiosas y las convenciones sociales, el semblante del cambió completamente. Más serio, más vulnerable, como si finalmente pudiera bajar una máscara que cargaba todo el tiempo. Mi empresa está enfrentando ataques constantes de competidores que esperan cualquier desliz en mi vida personal, comenzó Alejandro, mirando fijamente hacia las luces que se reflejaban en el río. Necesito aparecer con una compañera respetable, alguien que inspire admiración, para alejar parte de esa presión que está destruyendo todo lo que he construido. Se volvió a mirarla intensamente. Elena se sintió completamente atravesada por aquellos ojos que parecían leer su alma. A cambio, tendrías acceso a informaciones y contactos que podrían transformar completamente tu carrera periodística. Eventos exclusivos, fuentes que jamás conseguirías alcanzar por tu cuenta. Historias que podrían definir tu carrera para siempre, agregó Alejandro, mientras el viento marino despeinaba discretamente sus cabellos oscuros perfectamente peinados. Las palabras resonaban como música celestial para una periodista ambiciosa que buscaba desesperadamente reconocimiento en el competitivo mercado porteño. Pero al mismo tiempo, percibía el peso inmenso de un desafío que podría cambiarla para siempre. Pero debes saber que si aceptas esta propuesta, no habrá vuelta atrás. Entrarás en un mundo donde cada movimiento es observado, cada gesto comentado, cada palabra cuidadosamente analizada, advirtió con una seriedad que la hizo estremecer. ¿Era una propuesta tentadora que tal vez costara mucho más de lo que imaginaba? Durante 3 días enteros, Elena luchó una batalla feroz contra su propia conciencia, alternando entre momentos de euforia y crisis de ansiedad. Por un lado, estaba la promesa tentadora de acceso a un mundo que podría abrir puertas inimaginables para su carrera estancada. Por otro, crecía el miedo paralizante de perderse en una vida que definitivamente no era suya. El dilema la consumía en cada instante de vigilia, robándole el sueño y la concentración en el trabajo. En una tarde particularmente melancólica en Córdoba, donde estaba visitando a su familia, finalmente reunió el coraje suficiente y marcó el número con dedos temblorosos. Del otro lado de la línea, la voz profunda y marcante de Alejandro atendió al primer toque, como si estuviera esperando su llamada. «Acepto», dijo Elena antes de que su coraje pudiera abandonarla completamente, las palabras saliendo en un soplo ahogado. «Pero tengo algunas condiciones que necesitamos discutir». El silencio que siguió fue tan largo y pesado que llegó a pensar que la llamada había caído misteriosamente. Cuando él finalmente respondió, había una satisfacción claramente contenida en su voz, como si supiera desde el inicio que ella no resistiría la propuesta. «Encuéntrame mañana por la noche a las 8 en punto en el Teatro Colón. Es un evento cultural de alto nivel y serás oficialmente presentada como mi compañera ante toda la sociedad porteña». Elena tragó en seco, sintiendo el peso de la realidad golpear como una ola. No había más tiempo para hesitación o segundas opciones. A partir de aquel momento, estaría entrando oficialmente en territorio desconocido. «Viste algo elegante, pero discreto», agregó él con cuidado antes de colgar. Llegando al Teatro Colón en un taxi modesto, se deparó con una escena que más parecía haber salido directamente de una película hollywoodense. Limusinas negras alineadas como soldados, flashes incesantes de fotógrafos profesionales iluminando la entrada majestuosa, invitados famosos subiendo la escalinata como si desfilaran en una alfombra internacional. Políticos influyentes, empresarios millonarios y celebrities se mezclaban en un espectáculo deslumbrante de poder que simultáneamente intimidaba y fascinaba sus ojos inexpertos. Parada en la entrada imponente, completamente perdida en medio de la grandiosidad abrumadora del momento, sintió una mano firme y familiar tocar delicadamente su brazo. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo Alejandro, enviándole un escalofrío instantáneo que recorrió toda su espina dorsal. Vestido con un smoking impecablemente cortado, él parecía salido directamente de las páginas de una revista internacional de moda masculina. Cada detalle meticuloso de su apariencia estaba en perfecta armonía. La corbata de seda italiana, los gemelos discretos pero carísimos, el corte preciso del cabello que realzaba su expresión naturalmente determinada. «¿Lista para entrar definitivamente en mi mundo?», preguntó él con una sonrisa enigmática, ofreciéndole el brazo como un verdadero caballero salido de otra época.
El salón principal del teatro había sido completamente transformado en un escenario que parecía un cuento de hadas moderno y sofisticado. Obras de arte mundialmente reconocidas componían el piano de fondo lujoso de la fiesta, y cada invitado presente parecía haber sido cuidadosamente escogido para representar poder, influencia y glamour. Elena sintió literalmente todas las cabezas voltearse cuando entró del brazo de Alejandro, pero la guiaba con una naturalidad impresionante y tranquilizadora, como si aquel fuera su lugar natural desde siempre, como si hubiera nacido para frecuentar aquellos círculos exclusivos. A los primeros grupos que los abordaron con sonrisas interesadas, él la presentó con un orgullo evidente que la sorprendió. Esta es Elena, periodista extremadamente talentosa, con gran conocimiento en economía internacional y política argentina. Para su completa sorpresa, los empresarios demostraron interés real en sus opiniones, haciendo preguntas inteligentes y escuchando sus respuestas con atención respetuosa. Lo que había comenzado como una actuación cuidadosamente planeada, rápidamente se transformó en diálogos ricos, complejos e inesperadamente respetuosos sobre temas que ella realmente dominaba. Alejandro la observaba con una mezcla fascinante de admiración y complicidad, y por instantes crecientes, Elena tenía la sensación perturbadora de que nada de aquello era apenas una performance elaborada. Durante la primera danza de la noche, al son de música clásica suave que flotaba por el salón, se dejó llevar completamente. Estar envuelta por aquellos brazos fuertes parecía tan natural y correcto que el resto de la sala literalmente se disolvió a su alrededor. Era como si existieran apenas ellos dos en el universo, danzando en perfecta sincronía mientras el mundo continuaba girando en cámara lenta. Pero conforme la noche avanzaba, entre brindis elegantes y conversaciones sofisticadas, Elena fue percibiendo que se sentía cada vez más cómoda en su papel. Alejandro era atento en cada detalle mínimo, la incluía naturalmente en las conversaciones más importantes, desviaba preguntas incómodas con elegancia impresionante y la protegía discretamente de miradas maliciosas. Entre brindis con champagne francés y risas genuinas, comenzó a creer que tal vez realmente pudiera sostener aquella farsa sofisticada indefinidamente. Pero su destino, como siempre, tenía otros planes muy diferentes. Durante una pausa estratégica, mientras circulaba sola por el salón intentando captar informaciones, Elena escuchó una conversación en voz baja que literalmente congeló su sangre en las venas. Dos hombres de traje discutían discretamente sobre movimientos financieros extremadamente sospechosos, envolviendo empresas de energía renovable, usando términos que reconocía de sus investigaciones periodísticas más serias. El detalle que la hizo estremecer de terror fue escuchar claramente el nombre de una compañía que conocía muy bien, Mendoza Holdings. Todo en su mente sonó como una alarma ensordecedora, todos sus instintos profesionales dispararon simultáneamente. Instintivamente, Elena se aproximó lo más discretamente posible para conseguir escuchar mejor los detalles de la conversación comprometedora. La mención específica a políticos que estaban siendo investigados por el propio diario donde trabajaba encendió todas sus alarmas internas más básicas. Alejandro percibió inmediatamente el cambio brusco en su expresión y se aproximó con rapidez preocupante. ¿Qué ocurrió? ¿Te ves pálida de repente?, preguntó con atención genuina, sus ojos escudriñando el rostro de ella en busca de pistas. Elena forzó una sonrisa que esperaba pareciera natural, desviando cuidadosamente la mirada para no entregar su descubrimiento perturbador. Nada de más, apenas observando cómo las personas se comportan en estos eventos, mintió con dificultad. ¿Sería que el hombre que la protegía era exactamente de quien debería desconfiar? A la mañana siguiente, al llegar a la redacción movimentada de La Verdad, aún con resaca emocional de la noche anterior, Elena fue llamada inmediatamente por el editor jefe Roberto Méndez. Tenemos indicios muy sólidos de que empresas de energía renovable están involucradas en movimientos financieros altamente sospechosos, anunció él con seriedad, esparciendo reportes confidenciales sobre la mesa abarrotada. El shock fue tan inmediato que necesitó apoyarse discretamente en la silla cuando vio el nombre Mendoza Holdings destacado en amarillo fluorescente. El mundo literalmente giró a su alrededor. ¿Cómo el destino podría ser tan cruelmente irónico? Tú vas a liderar completamente esta investigación, completó Roberto con un tono tan grave que no admitía discusión. Pero necesitas ser extremadamente cuidadosa con cada paso. Estamos hablando de personas muy influyentes que no dudarán en defenderse. Elena fingió examinar los documentos con concentración profesional, pero por dentro, la confusión era absolutamente avasalladora. ¿Estaría Alejandro realmente involucrado en algo tan serio?
¿O sería apenas una coincidencia cruel del universo? Mientras intentaba desesperadamente organizar los pensamientos caóticos, recibió un mensaje en el celular que la hizo estremecer. ¿Cena en mi apartamento esta noche? Tengo una sorpresa especial para ti. El corazón de Elena se dividió violentamente entre la necesidad profesional urgente de seguir adelante con la investigación que podría definir su carrera y el deseo personal creciente de creer que había algo genuinamente especial en lo que estaban construyendo juntos. Durante el día, se sumergió fondo en los papeles y documentos comprometedores. Por la noche, sería nuevamente la compañera de un hombre que jugaba con sus sentimientos como ningún otro había conseguido. Durante los días siguientes, Elena pasó a vivir como si cargara dos vidas completamente paralelas y conflictivas. Pasaba mañanas tensas analizando documentos sospechosos, cruzando informaciones bancarias complejas, intentando entender las movimentaciones misteriosas que aparecían en los reportes. Por las noches, sonreía radiante al lado de Alejandro en eventos glamorosos, cada vez más envuelta por la manera especial como él la hacía sentir única y valorizada. Entre besos robados en momentos íntimos y confidencias intercambiadas durante caminatas nocturnas, la culpa aumentaba proporcionalmente al afecto. Ella sabía que su misión profesional era buscar la verdad a cualquier costo. Pero ¿cómo podría hacer eso sin destruir completamente al hombre del que se estaba enamorando perdidamente? Cada día que pasaba, la línea entre sus sentimientos y sus obligaciones profesionales se volvía más tenue y peligrosa. En una noche especialmente melancólica, durante una exposición sofisticada de arte contemporáneo, Alejandro dejó escapar palabras que la marcaron profundamente para siempre. «Hace mucho tiempo no conozco a alguien con quien pueda ser yo mismo», dijo él, mirando fijamente a los ojos de ella y no a las pinturas abstractas al frente. «El mundo de los negocios está completamente lleno de máscaras y falsedad, pero contigo siento que puedo finalmente bajar la guardia». La confesión sincera y vulnerable la golpeó como un puñetazo directo en el estómago, dejándola sin aliento. En aquella semana decisiva, entre planillas interminables y archivos esparcidos en los corredores sombríos del diario, Elena encontró algo que hizo sus manos literalmente temblar de shock. Eran registros detallados de transferencias millonarias asociadas directamente a Mendoza Holdings, valores astronómicos circulando entre empresas de fachada en diferentes países sospechosos. Al final de la última página, una firma elegante y familiar llamó su atención como un rayo. Era prácticamente idéntica a la de Alejandro. El impacto fue tan inesperado que necesitó apoyarse firmemente en la mesa para no desplomarse allí mismo. ¿Cómo escoger entre el amor de su vida y la historia que podría destruirlo? La cena en el apartamento lujoso fue absolutamente impecable en cada detalle. Alejandro había preparado personalmente platos tradicionales de su familia italiana, explicando el significado cultural profundo de cada uno con emoción visible en los ojos. «Mi abuelo siempre decía que cocinar era la forma más verdadera y pura de mostrar amor por alguien», contó él con nostalgia, compartiendo recuerdos preciosos de la infancia distante. Elena sintió el corazón apretarse dolorosamente a cada palabra sincera. Todo en él parecía puro y auténtico, las memorias cariñosas, la sonrisa espontánea, la tierna forma como la miraba con adoración entre un comentario y otro. Pero ¿cómo conciliar aquel hombre humano, atento y vulnerable, con la firma sospechosa que había visto con sus propios ojos horas antes? En la terraza iluminada por la vista deslumbrante de Buenos Aires que se extendía hasta el horizonte, Alejandro se permitió un raro momento de vulnerabilidad completa. «A veces me pregunto sinceramente si toda esa búsqueda incansable por el éxito financiero realmente valió la pena», confesó con voz cansada. «Construí imperios empresariales impresionantes, pero acabé olvidando completamente cómo era confiar de verdad en alguien especial». Su voz sonaba profundamente cansada, como si cargara un peso antiguo y pesado que nunca había compartido con nadie. Elena, tocada por aquella sinceridad rara, sintió lágrimas involuntarias acumularse en sus ojos. Cuando él se inclinó delicadamente y la besó por primera vez, ella literalmente se perdió en todas las sensaciones. El beso fue simultáneamente dulce e intenso, un torbellino avasallador de emociones que borró todas las dudas y sospechas, aunque apenas por algunos instantes mágicos de suspensión de la realidad. Cuando finalmente se apartaron, respirando con dificultad, Alejandro susurró con una honestidad completamente desarmante: «Me estoy enamorando perdidamente de ti, Elena. Sé que puede parecer locura después de tan poco tiempo, pero no consigo imaginarme la vida sin tu presencia iluminando cada día».
La declaración que ella tantas veces había soñado escuchar de alguien especial llegaba como una punición cruel del destino. Yo también, respondió automáticamente, dejando escapar la verdad que intentaba desesperadamente esconder hasta de sí misma. En los días que siguieron a esa noche transformadora, Elena se sumergió de cabeza en la investigación con una intensidad casi desesperada. Necesitaba urgentemente encontrar una prueba definitiva que limpiara completamente la imagen de él o confirmara sus peores sospechas de forma incuestionable. Cuanto más se sumergía profundamente en los documentos y evidencias, más el enredo se complicaba de formas inesperadas. Transferencias misteriosas entre cuentas offshore, empresas fantasma con direcciones falsas, firmas que parecían verdaderas pero podrían ser falsificadas. Su corazón aún quería desesperadamente creer en la inocencia de Alejandro, pero su razón periodística insistía en seguir fríamente las evidencias. La presión implacable dentro de la redacción del diario aumentaba cada día que pasaba. Elena, no podemos absolutamente perder más tiempo con hesitaciones, decía Roberto cada vez más grave e impaciente. Sé objetiva y profesional. Tenemos en las manos algo que puede cambiar el escenario político y económico de todo el país. Ella balanceaba la cabeza mecánicamente concordando con las palabras del editor, pero por dentro sabía que su mundo personal estaba en colapso total. ¿Cómo entregar un reportaje devastador que destruiría completamente al hombre que había comenzado a amar con toda la intensidad de su ser? Su corazón decía confía, la evidencia decía huye. ¿Cuál de las dos estaba mintiendo? La revelación final llegó como un rayo en una mañana nublada de jueves, cuando Roberto entró en la redacción agitando una carpeta de documentos como si fuera el trofeo más valioso del mundo. Elena. Conseguimos acceso exclusivo a las transferencias originales con firmas autenticadas de Alejandro, dijo con un brillo triunfante de victoria en los ojos. Es la prueba final y definitiva que necesitábamos para cerrar esta investigación. El estómago de ella literalmente se hundió como una piedra. Reconoció inmediatamente que la caligrafía elegante era exactamente la misma de las notas cariñosas que Alejandro acostumbraba dejar discretamente en su bolso. La misma tinta característica, la misma elegancia impecable en los trazos, los mismos flerischis únicos que había aprendido a reconocer y hasta admirar. No había absolutamente más como negar o crear excusas. El hombre del que estaba perdidamente enamorada parecía estar justo en el centro de un escándalo monumental que podría destruir centenas de vidas. Roberto no le concedió ni un segundo para procesar adecuadamente la información devastadora. Quiero esa historia completamente lista para mañana sin falta, ordenó con autoridad. Aquella misma noche fatídica tenía un compromiso social inevitable con Alejandro, el cumpleaños especial de Sofía, su hermana querida. Elena se sentía como un fantasma perdido, caminando entre los invitados alegres y despreocupados. Sofía la recibió con los brazos completamente abiertos, con una sonrisa radiante, presentándola orgullosamente como la futura cuñada más especial del mundo. Finalmente, mi hermano encontró a alguien que realmente lo hace feliz de verdad, susurró cariñosamente al abrazarla con fuerza. Las palabras, repletas de amor fraternal y esperanza, cortaron a Elena por dentro como cuchillas afiladas. Cada risa espontánea de la familia, cada gesto afectuoso de la familia unida, cada mirada de aprobación que recibía, reforzaba de forma cruel la contradicción devastadora que la consumía por dentro. ¿Estaría ella completamente equivocada sobre el carácter de él? Las pruebas documentales que tenía guardadas en su bolso eran realmente irrefutables y definitivas. Lo observaba discretamente de lejos, viéndolo jugar despreocupadamente con sobrinos pequeños, ayudar gentilmente a los meseros sobrecargados, distribuir sonrisas generosas para todos los presentes. No parecía ni remotamente el retrato de un hombre frío, calculista o capaz de perjudicar a otras personas. Cuando tomó una criatura pequeña en brazos y comenzó a hacer muecas graciosas, arrancando carcajadas inocentes y cristalinas, Elena sintió su mundo emocional desmoronarse completamente. ¿Era realmente posible que se hubiera equivocado tan profundamente sobre él? ¿O justamente ese era el truco más cruel y elaborado? ¿Esconder una fachada sombría y peligrosa detrás de gestos aparentemente perfectos y cautivantes? La duda estaba literalmente corroyéndola por dentro como ácido. Al final de la fiesta animada, Alejandro la acompañó gentilmente hasta su auto modesto estacionado en la calle. Tenerte a mi lado en momentos importantes significa absolutamente todo para mí, dijo con un tono sereno y grato que la desarmó. Y estoy pensando seriamente en llevarte a conocer la estancia de la familia en Mendoza el próximo fin de semana.
Sus ojos brillaban de expectativa mientras compartía los planes. Quiero mostrarte el lugar que me dio fuerzas y esperanza para creer verdaderamente en Argentina. Dentro del auto de ella, Elena se preguntaba, ¿era amor verdadero o la farsa más bien construida de su carrera? Muy temprano esa fecha por la mañana, con el plazo fatal de la historia aproximándose inexorablemente, Elena recibió una llamada completamente inesperada que cambiaría todo nuevamente. La voz del otro lado de la línea era femenina, baja y visiblemente nerviosa, casi susurrando cada palabra. ¿Es la señorita Elena Morales? Tengo informaciones extremadamente importantes sobre Alejandro que pueden interesar mucho a usted. El corazón de Elena disparó instantáneamente. Pero no puedo absolutamente hablar por teléfono. Es demasiado peligroso. Necesito encontrarla personalmente en un local discreto. La mujer llegó puntualmente y se presentó como Carmen, identificándose como contadora de Mendoza Holdings. El miedo estaba literalmente estampado en cada línea de su rostro pálido y tenso. Lo que usted encontró en su investigación no es culpa de Alejandro, comenzó casi susurrando, mirando constantemente alrededor como si esperara ser descubierta en cualquier momento. Elena abrió los ojos, sintiendo una mezcla explosiva de esperanza y desconfianza. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Carmen respiró hondo reuniendo coraje y continuó con voz trémula. Es Rodrigo Vega, el socio principal de él. Él falsifica firmas hace muchos años, controla secretamente todas las movimentaciones bancarias sospechosas y manipula sistemáticamente los registros oficiales. Alejandro no tiene la menor idea de nada de eso. La periodista quedó en shock total, sintiendo el mundo girar violentamente a su alrededor. ¿Sería realmente posible que todo no pasara de una trampa elaborada contra un hombre inocente? Carmen entregó discretamente un pequeño pendrive, mirando nerviosamente por encima del hombro. Todo está aquí. Pero tenga mucho cuidado. Si Rodrigo descubre que hablé con usted, mi vida estará en peligro real. Llegando al apartamento, Elena mal conseguía controlar la respiración mientras conectaba el pendrive y aguardaba que los archivos aparecieran en la pantalla. Lo que vio la dejó sin palabras. Planillas originales detalladas, grabaciones comprometedoras de reuniones secretas, emails intercambiados entre Rodrigo y cómplices, donde él admitía explícitamente falsificar documentos usando el nombre de Alejandro. Todo estaba allí, cristalino y absolutamente incuestionable. La inocencia de Alejandro brillaba delante de sus ojos como un faro en la oscuridad, y junto con ella vino la certidumbre de la bondad del hombre que amaba. ¿Cómo pude creer que él sería capaz de algo tan terrible?, murmuró para sí misma, lágrimas de alivio y remordimiento empañando completamente la pantalla del notebook. Por primera vez en semanas angustiantes consiguió sentir una esperanza real creciendo en su pecho. Ahora tenía en sus manos exactamente lo que necesitaba para virar completamente el juego y limpiar el nombre del hombre que amaba. Pasó horas seguidas, revisando meticulosamente cada detalle, cruzando datos, certificándose de que todas las pruebas fueran absolutamente sólidas e incuestionables. Antes de poder usar aquellas pruebas, un sonido la hizo congelar instantáneamente en el lugar. Pasos pesados y decididos subían claramente por la escalera del edificio, dirigiéndose en su dirección con determinación amenazadora. Su corazón disparó en pánico puro. Corrió hacia la ventana y consiguió distinguir sombras oscuras aproximándose a la puerta de su apartamento. Desconectó inmediatamente todas las luces en un gesto instintivo y se escondió detrás de la puerta, intentando desesperadamente controlar la respiración acelerada que podría delatarla. La manija giró con violencia asustadora, como si alguien estuviera intentando forzar la entrada. Era absolutamente imposible negar, estaban definitivamente tras ella. Sin pensar dos veces, Elena agarró el notebook y el pendrive salvador, guardándolos rápidamente en su bolso. Corrió desesperadamente hacia la salida de emergencia, bajando las escaleras de hierro oxidadas con pasos que sonaban como truenos ensordecedores en el silencio tenso de la madrugada. A cada paso decidido sentía visceralmente que las sombras amenazadoras la seguían cada vez más de cerca. En el patio empujó la puerta pesada de metal con toda la fuerza que consiguió reunir y salió corriendo hacia las calles mojadas por la lluvia fina y helada. La respiración salía en bocanadas cortas y desesperadas, pero no podía permitirse parar ni por un segundo. Necesitaba urgentemente encontrar a Alejandro, necesitaba entregarle las pruebas libertadoras antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Su vida dependía de eso, y tal vez la vida de él también.
Tomó un teléfono público en la esquina más próxima y marcó con dedos temblorosos el número que sabía perfectamente de memoria. «Elena, ¿por qué estás llamando desde un número extraño a esta hora?». La voz preocupada de Alejandro sonó inmediatamente del otro lado de la línea. «Estoy en peligro real», dijo con la voz completamente embargada por el miedo y la urgencia. «Rodrigo descubrió todo. Él sabe que tengo las pruebas que lo incriminan definitivamente». Pero antes de poder explicar adecuadamente la situación desesperante, la llamada cayó abruptamente, dejando apenas el sonido irritante de línea ocupada. Intentó repetidas veces, pero sin éxito alguno. De repente, como surgiendo de una pesadilla, una camioneta oscura y sin identificación se estacionó exactamente delante de la pequeña iglesia que permanecía abierta 24 horas, hacia donde Elena había corrido en busca desesperada de refugio y protección. 2 hombres corpulentos bajaron del vehículo con pasos firmes y determinados, caminando directamente en su dirección sin ninguna hesitación. El pánico absoluto tomó cuenta de cada célula de su cuerpo. Corrió desesperadamente hacia los fondos del templo, pero los perseguidores eran asustadoramente rápidos y organizados. Cuando finalmente volvió en sí, estaba en un ambiente completamente diferente, un galpón húmedo y sombrío, amarrada firmemente a una silla de metal. El gusto metálico del miedo puro estaba atravesado en su boca, y una lámpara amarilla se balanceaba lentamente del techo, proyectando sombras grotescas y danzantes en las paredes descascadas de concreto. Rodrigo surgió lentamente de las sombras como un fantasma, esbozando aquella sonrisa helada y cruel que la hacía estremecer de pavor antes de hablar. «¿Realmente pensaste que podrías derrotarme, señorita Morales?», dijo con tono irónico y despectivo, claramente saboreando cada palabra de su aparente victoria. Fue cuando el sonido inconfundible de motores potentes y pasos coordinados llegó del lado de afuera del galpón, haciendo que Rodrigo parara abruptamente en sus provocaciones sádicas. Su expresión cambió drásticamente en cuestión de segundos. Los ojos antes fríos y controlados ahora revelaban una sorpresa genuina y hasta un toque de pánico. «No puede ser posible», murmuró para sí mismo, la voz perdiendo completamente la confianza arrogante. Elena, aunque inmovilizada, sintió el corazón acelerar violentamente de esperanza pura. Las voces se aproximaban. Tal vez restaran apenas minutos para que su historia terminara. A cada segundo que pasaba, el ruido se aproximaba más y más, hasta que finalmente la puerta metálica pesada del galpón se abrió en una explosión literalmente cegante de luz blanca. Minutos antes de ser llevada, Elena había activado en el pendrive un envío automático de localización. La policía trianguló la señal y llegó como enviada del cielo. Linternas poderosas invadieron el ambiente sombrío, seguidas inmediatamente por voces firmes y autoritarias dando órdenes claras de comando. En medio de toda aquella confusión controlada, la figura majestuosa de Alejandro surgió como un héroe salido de una película, los ojos desesperados barriendo rápidamente todo el espacio hasta encontrarla finalmente. «Elena», gritó con una mezcla explosiva de alivio y desesperación, y la emoción pura en su voz era tan real e intensa que ella sintió lágrimas desmoronarse allí mismo. «Déjala ir inmediatamente, Rodrigo», le dijo con autoridad, las manos cuidadosamente levantadas en señal de rendición, intentando controlar visiblemente la propia desesperación y la furia que borboteaban dentro de él. «Ya conseguiste exactamente lo que querías desde el inicio. Mi empresa en ruinas completas, mi nombre definitivamente manchado en la prensa. Ahora todo se acabó». Las palabras cargadas de dolor profundo y sacrificio parecían atravesar directamente el corazón de Elena como puñales afilados. Elena respiró lo más profundamente que consiguió, reunió toda la fuerza y coraje que aún restaba en su cuerpo exhausto y se lanzó violentamente hacia un lado, haciendo la silla caer con un estrépito. Un ruido metálico resonó instantáneamente por el galpón mientras luces brillantes iluminaron el ambiente pesado. En un mismo instante decisivo, Alejandro se lanzó contra Rodrigo en un movimiento instintivo. La lucha duró apenas algunos instantes, pues las autoridades intervinieron de forma coordinada y rápidamente asumieron el control de la situación. Alejandro corrió inmediatamente hasta Elena, sus manos temblando visiblemente mientras soltaba las amarras que la aprisionaban. «¿Estás bien? Por favor dime que estás bien», dijo con la voz embargada por la emoción intensa, verificando si estaba herida, visiblemente avalado por la experiencia. «Pensé sinceramente que te había perdido para siempre». Se desplomó completamente en sus brazos fuertes y protectores, llorando de forma incontrolable, pero por primera vez en semanas eran lágrimas puras de alivio y gratitud.
Yo sabía con absoluta certeza que me ibas a encontrar, susurró tiernamente, aferrándose a él como si el mundo entero pudiera desaparecer en cualquier momento peligroso. En los días que siguieron a aquella noche transformadora, la captura espectacular de Rodrigo estampó los titulares de los principales diarios de todo el país. Las pruebas cuidadosamente entregadas por Elena desmontaron completamente el esquema elaborado que él había construido y mantenido por muchos años, perjudicando decenas de personas inocentes. Alejandro, finalmente y merecidamente, vio su nombre ser completamente limpio delante de la opinión pública y la prensa. Para Elena, llegó la consagración profesional en forma de reconocimiento nacional. Su reportaje valiente se volvió referencia absoluta en el periodismo investigativo argentino. 6 meses después, la estancia histórica de la familia Mendoza, localizada en las montañas de Mendoza, estaba completamente transformada en un escenario de pura celebración y alegría. Rosas blancas perfumadas decoraban cuidadosamente todos los jardines, tejidos coloridos traían orgullosamente la rica tradición cultural italiana, y el sol dorado del final de la tarde iluminaba mágicamente cada detalle del corazón. Cuando la música suave comenzó y Elena surgió majestuosa caminando por el pasillo romántico de pétalos, Alejandro la recibió como si fuera la primera vez que la veía en su vida. Los votos matrimoniales fueron escritos personalmente por ellos mismos, repletos de referencias emocionantes a las luchas que enfrentaron juntos y las victorias que conquistaron lado a lado.